Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la asociación, a Isegoría, a Julián y a José Castro la invitación a participar en el encuentro. Vamos a ver sobre este primer bloque. Yo creo que la vivienda es un derecho, tal y como reconoce la Constitución española. De hecho, el trabajo que deberíamos desarrollar como sociedad es convertir la vivienda en otra infraestructura pública más, ¿no? Esto nos parece ahora muy complejo y muy difícil, pero ya nos ocurrió en el pasado con la sanidad o con la educación hace 100 años, donde seguramente no por internet, pero se estaban teniendo este tipo de debates, ¿no? De si la sanidad y la educación debían ser servicios universales o debían ser administrados de manera privada, pues por mutuas de trabajadores en algún caso o por la Iglesia Católica en otros casos, ¿no? Bueno, entonces hubo personas, ¿no? Hombres y mujeres, pues como los que estáis en la asociación de Isegoría, ¿no? Que se agruparon oceánicamente y que consiguieron pues convertir lo básico, los bienes y servicios imprescindibles en una infraestructura pública, ¿no? Que es lo que deben ser en una economía mixta, ¿no? En una economía mixta se debe caracterizar por tener un mercado, pero a su vez se debe caracterizar también por tener ciertos bienes y servicios preservados, ¿no? De una competencia que no opera para generar precios de competencia. Eso lo podemos ver, pues fijaros, la economía americana, que es una economía de mercado, quizá de capitalismo exacerbado, ¿no? La podemos calificar. Allí la sanidad es carísima y no es accesible a una gran parte de los norteamericanos, lo cual indica que un mercado no siempre opera de manera eficiente. De hecho, un mercado no opera de manera eficiente y los precios no transmiten la información de manera adecuada cuando se trata de bienes y servicios básicos, y esto justifica la intervención pública, ¿no? Aquí tenemos ejemplos también, ¿no? En el sector sanitario que todavía no hemos conseguido cubrir. Fijaros, por ejemplo, lo caras que son aquí los dentistas y las gafas graduadas, ¿no? A pesar de que hay mucha oferta, por decirlo así, muchas ópticas, y hay también muchos pisos donde se prestan servicios de dentista, ¿no? Y aún así tienen precios que son excesivos, son altísimos, ¿no? Con lo cual, ya os digo, los bienes y servicios básicos, la competencia, los criterios de competencia, el que haya muchos oferentes, no es condición necesaria, pero no es condición suficiente para conseguir un justiprecio de los mismos, y es necesaria la intervención del Estado. La vivienda es uno de ellos también, y yo creo que tenemos que operar para poco a poco ir convirtiéndola en una infraestructura suficientemente amplia para equilibrar el mercado. Aquí los servicios sanitarios del sector privado son baratos en comparación a los Estados Unidos porque existen unos servicios públicos que los abaratan. Por tanto, necesitamos un parque público de viviendas de alquiler asequible, no descalificable, que actúe de contrapeso frente a esos intereses privados que van a operar, como veremos luego en otros puntos, para elevar los precios. Un poco que pedirle perdón a Carlos, porque efectivamente yo conozco la iniciativa de comisiones y sé que es que era mucho más amplia que eso. Lo que pasa es que haya centrado el tema en el control de alquileres y por eso lo he mencionado. Pero claro que es mucho más amplia y comprenden que hace falta medidas de un abanico mucho más importante. Volviendo al tema de las entidades financieras y los fondos de inversión, vamos a ver. Yo creo que todos somos conscientes de que del año 2000 al 2008 se produjo en España una inflación inmobiliaria brutal, es decir, se produjo una construcción de vivienda enorme que fue absorbida en parte por la demanda, pero que en parte fue creada por la propia necesidad de lo que llamamos una especulación o una burbuja especulativa, que determinó que cuando esa burbuja estalló, y por cierto, en eso, sinceramente, yo tengo que reconocer, yo trabajaba en ese momento en el Banco de España, no en supervisión de entidades financieras, pero sí en regulación de entidades financieras, una responsabilidad técnica importante, y yo y muchas otras personas no vimos venir el pinchazo de la burbuja, muchos en el Banco de España, desde luego, y fuera del Banco de España, salvo casos muy excepcionales, pensábamos que habría un aterrizaje suave, como le llamábamos entonces, del mercado inmobiliario.
nunca se había producido una caída significativa de los precios en la vivienda en nuestro país. En el año 92 se produjo durante un año una mínima caída de precios nominales que no sé qué, que nunca más lo había habido en el pasado y no pensábamos que eso fuera posible. Sin embargo, luego los precios nominales han caído un 30%, efectivamente, respecto al 2008. Y, naturalmente, esa burbuja, que en parte fue, digamos, inflada, o sea, inflada en el sentido de empujada por parte no solo del mundo inmobiliario, sino también de las entidades financieras, de las entidades bancarias y de las cajas de ahorro y de los bancos. Bueno, pues cuando esa burbuja estalló, pues nos dejó a todos los ciudadanos, con 300.000 millones de deuda incobrable sobre las inmobiliarias, sobre los promotores inmobiliarios, deuda incobrable que finalmente se ha absorbido en parte por la actividad, por las provisiones bancarias, en parte por un rescate que vino en el 2012 de algo así como 60.000 millones de euros que hubo que poner en la Sareb para hacer frente a digamos, los préstamos. La mayor parte eran préstamos, pero también las viviendas que no podían absorber algunas cajas de ahorro, 3 o 4 en particular, y en general a costa de una recesión tremenda, de un crecimiento del déficit, etcétera, ¿verdad? Entonces, evidentemente, las entidades financieras, los bancos y las cajas de ahorro de nuestro país, los gestores de los bancos y las cajas de ahorro de nuestro país, han tenido una responsabilidad importante en digamos, en la crisis financiera y inmobiliaria que ha sufrido este país desde el año 2008 hasta el 2012 o 13. Es evidente. Ahora bien, bueno, eso no es algo que, digamos, provenga de una maldad intrínseca y que tenga como resultado el que las entidades financieras tengan que absorber con sus propios medios, digamos, las viviendas. Las entidades financieras no tienen ningún interés, las entidades bancarias carecen de ningún interés en quedarse con las viviendas de los promotores, con los préstamos con los promotores o con las viviendas de aquellos deudores que no han podido pagar su hipoteca. De hecho, una de las primeras cosas que debía haberse hecho en la crisis financiera y que tardó mucho en hacerse es una moratoria respecto a los deudores hipotecarios que, por motivo de la crisis o por motivo, digamos, de un exceso, de una exuberancia irracional en la constitución de deudas, de deuda hipotecaria, no podían hacer frente a sus deudas. Eso tardó mucho tiempo en hacerse, con los daños sobre las familias, unos daños importantes sobre las familias hipotecadas, que incluso yo diría que no se han reparado en buena parte, que han tardado mucho en aceptarse, que habría que proteger a esas familias, no solo proteger a las empresas o a los bancos, sino a las familias. Ha tardado muchísimo y, por suerte, ahora en esta última situación de pandemia, pues la moratoria hipotecaria, la moratoria en alquileres ha contribuido a mitigar, no a solventar desde luego, pero así a paliar frente a lo que ocurrió en la crisis financiera, la situación de las familias.